¿Alguna vez tuviste la sensación de que lo que estabas haciendo ya lo habías vivido? Esto es algo muy común y se le denomina déjà vu, término francés que significa ya visto. Nadie sabe con certeza por qué ocurren los déjà vu, pero por supuesto existen teorías que intentan buscarle una explicación, desde las teorías más científicas hasta las más extrañas y metafísicas. En este video vamos a ver las explicaciones más interesantes al déjà vu. Puesto número 5. Universos paralelos. Si tienes la sensación de que ya he hablado sobre este tema, no es un déjà vu, es que hace unos días sacamos un video al respecto. Pero de todos modos tenemos que mencionarlo aquí también, ya que muchas personas tienen la teoría de que los universos paralelos podrían explicar el déjà vu. La teoría de los universos paralelos dice que existen infinitas realidades, y estas realidades pueden ser totalmente diferentes a la nuestra, como así también exactamente iguales. La idea es que una de esas realidades sea como la nuestra, con la diferencia que de unos años en el futuro. Entonces, en esta realidad existe un nosotros que ya vivió cosas que nosotros aún no hicimos. Y dentro de toda esta teoría se suma la idea de que tenemos una conexión inconsciente con ese nosotros del otro universo. Y de esta forma, esto intenta explicar por qué a veces sentimos como si estuviéramos repitiendo actos de la vida, ya que estaríamos recibiendo los recuerdos de nuestro yo del universo del futuro. Puesto número 4. Sueños premonitorios. La mayoría de nosotros no tiene registro de todos los sueños que tenemos. Sucede que casi todas las noches soñamos algo, pero muy pocos de esos sueños logramos recordar. Incluso si lo hacemos, es solo una pequeña parte. Hay quienes creen que tenemos sueños premonitorios. La idea es que la mente, cuando está relajada por el sueño, entra en un estado en el que se despierta un nuevo sentido. Este nos daría la capacidad de poder ver eventos del futuro, pero luego al despertar olvidamos este sueño. Entonces, de esta forma se intenta explicar que cuando tenemos un déjà vu, lo que está ocurriendo es que recordamos el sueño premonitorio. Puesto número 3. La reencarnación. La idea de la reencarnación dice que antes de esta vida tuvimos otra, y antes de esa, otra y otra y otra. Entonces, si vivimos miles de veces, es muy probable que una situación se repita. Quienes creen en la reencarnación afirman que al nacer de nuevo no se mantienen los recuerdos conscientes de las vidas anteriores, pero que pueden quedar guardados en el inconsciente. Entonces, cuando pensamos ya haber vivido un suceso, es porque hemos vivido algo similar en una vida pasada. Otro ejemplo es cuando ves a una persona por primera vez y piensas que ya la conoces. Lo que dice la reencarnación es que seguramente la conociste en una vida pasada. Puesto número 2. Hologramas cerebrales. Esta es una teoría científica bastante interesante. Hay expertos que sostienen que nuestras memorias se guardan en base a objetos. Creamos un concepto tridimensional del lugar y en él depositamos elementos básicos del recuerdo. Por ejemplo, sensaciones, olores, imágenes o experiencias. Y estas serían las bases del recuerdo. A diferencia de lo que pensamos, los recuerdos no son tan sólidos. Muchas veces se van modificando en el tiempo y cada vez que los recordamos, cambiamos un poco la historia. Por eso, muchas veces, las personas pueden hacerte creer que las cosas pasaron de diferente manera. La memoria no es tan fuerte y el cerebro termina agarrando datos de donde puede. Por eso muchas veces terminamos modificando el recuerdo. Lo que dice esta teoría es que cuando uno o más de estos elementos principales del recuerdo vuelven a aparecer, el cerebro lo conecta y modifica el recuerdo que teníamos adecuándolo a la situación actual. Aunque estos dos eventos son parecidos pero no exactos, se nos presentan como iguales, sintiendo así una versión modificada del recuerdo, tal como si fuera un holograma. Finalmente llegamos al puesto número 1. Las memorias sensoriales. Las memorias se guardan de forma diferente en nuestro cerebro. Muchas veces, ciertas experiencias sensoriales, como puede ser un estímulo auditivo, armónico, de sabor o de color, puede relacionarse inconscientemente con una memoria ya guardada o incluso inexistente. Es decir, un estímulo nos da la sensación de estar recordando algo. Pensémoslo de la siguiente manera. Los sentimientos, las emociones e incluso los recuerdos son procesos del cerebro. Para poder darnos cuenta lo maleable que son estos, recordemos nuestros sueños. Suele ocurrir que luego de tener una pesadilla y despertar, nos damos cuenta que lo que soñamos en realidad no era tan terrorífico. Incluso nos puede llegar a parecer ridículo. Pero sin embargo, aunque pensemos esto, los primeros minutos al despertar seguimos teniendo miedo. ¿Y esto a qué se debe? ¿No se suponía que nos dimos cuenta que no era para nada terrorífico? Sucede que el sueño, además de presentarnos esa realidad, estaba influyendo en nuestras emociones. Uno de los factores de la historia que el sueño nos estaba presentando era la sensación de miedo o la imperiosa necesidad de hacer algo, cumplir con una misión.
También suele ocurrir a veces que en el sueño tenemos recuerdos, como cuando aparecemos en un sueño de una historia ya empezada. Y esto es porque, como dijimos antes, las emociones, las sensaciones y los recuerdos son creadas por el cerebro. De esta forma podemos entender el déjà vu como un pequeño fallo del cerebro, y esto nos hace tener la sensación de que lo que estamos viviendo lo habíamos pensado previamente. Esta es una de las teorías más posibles, pero por el momento no hay total seguridad a la hora de explicar qué es un déjà vu. Cuenta en los comentarios si tuviste alguna experiencia difícil de explicar. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.